Muy buenas noches. La Biblioteca de la Gran Logia de Chile y la respetable Logia Luz de Oriente le dan la más cordial bienvenida a esta actividad que se desarrolla en el marco del 83º aniversario de la respetable Logia Luz de Oriente número 74 y en el mes del patrimonio luego de 2 años detenidos por la contingencia derivada de la pandemia COVID-19. La Logia de Luz de Oriente se caracteriza por desarrollar este tipo de charlas científicas y con la atención de todos ustedes los presentes pretendemos seguir aportando al desarrollo del pensamiento crítico a través de estas charlas de divulgación científica. Para dar comienzo se dirigirá a los presentes el presidente de la Logia de Luz de Oriente, el señor Mario Sepúlveda González. Estimado público presente, quiero en primera instancia agradecer vuestra asistencia a este evento y darle la más cordial y fraterna bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este ciclo de charlas científicas que se desarrolla año a año en el marco del aniversario de la Logia Luz de Oriente número 74. Este año 2022 nuestro taller de trabajo cumple 83 años de existencia y de su inicio ha estado ligado a la acción directa en la sociedad. En el pasado, nuestros antecesores hicieron sus aportes a través de la colaboración sincronizada con colegios, talleres de capacitación e innumerables conjuntos de actividades. Hoy, además de la fraterna ayuda en algunos colegios, hemos sumado desde hace ya 7 años la organización de un ciclo de charlas científicas bajo el nombre Acercándonos a la Ciencia, las que son realizadas de manera gratuita y concentran a los principales exponentes de la ciencia en Chile. La ciencia, desde pretéritos tiempos, ha logrado sacar del oscurantismo, de la ignorancia a la sociedad y en hecho, hoy en día, en conjunto con la tecnología, son los pilares de lo que significa la búsqueda de la verdad respecto a las concepciones de los elementos y fenómenos de la naturaleza que componen nuestro hábitat y, como no, de ser ese espacio que transpone las fronteras de la atmósfera que nos cobija y nos da sustento para ir en búsqueda del origen de la vida, del universo y de lo que nos rodea, dejando de lado la mitología que predominó otrora y permitiendo a las sociedades pasadas, presentes y sin duda las del futuro. Como el nombre de nuestra agrupación lo indica, parte de nuestro propósito es traer luz a la sociedad y a la ciencia. Como señalé recientemente, cumple un rol fundamental en dicha tarea. Por dicho motivo es que hemos empeñado en la persistencia de este ciclo y ni siquiera la pandemia y sus efectos lograron amainar nuestra labor. Fue así como los 2 años anteriores, dadas las limitaciones de aforo y la presenciabilidad para las actividades masivas, continuamos ofreciendo el ciclo a través de los medios digitales y logramos persistir en nuestro afán de entregar esta luz. Hoy, ante las nuevas disposiciones de nuestras autoridades sanitarias, hemos procedido a retomar la presenciabilidad, tomando las medidas y recomendaciones con tal de continuar la hermosa labor que protegemos la hermosa labor de protegernos y proteger a quienes
se encuentran a nuestro alrededor. Es por ello que les recordamos el uso correcto de la mascarilla y con ello podamos disfrutar del inconmensurable torbellino de conocimiento que las distintas disciplinas científicas nos proveen. Es así como hoy subiremos al sorprendente tren de la física y la informática, que nos mostrará de un modo ameno y didáctico una nueva manera de entender la naturaleza que nos rodea y así aprender de nuestro entorno para quererlo aún más y cuidarlo. Posteriormente a esta exposición serviremos un pequeño chest wine en honor del expositor y como modo de agradecer a todos ustedes la presencia y el apoyo a este importante ciclo de charlas científicas acercándonos a la ciencia. Ahora, y en nombre de todos quienes componemos este taller de obrero, bajo el nombre de Luz de Oriente número 74, le damos la cordial bienvenida y esperamos que disfruten de esta exposición y del ciclo completo. Me despido muy fraternalmente de ustedes para dar paso al principal protagonista, el doctor Ariel Norambuena, que será presentado a continuación con mayor detalle por los moderadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor Sepúlveda. Agradecemos, ¿no es cierto?, su introducción como presidente de la Logia de Luz de Oriente número 74. A continuación dejamos con ustedes al señor Ariel Norambuena Zamorano, científico que tiene la experiencia y pasión por la investigación, por la educación, la divulgación científica, la modelación matemática y la simulación computacional. Se graduó con distinción máxima del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además obtuvo la beca Doctorado Nacional CONICET 2013. Posee un doctorado de Física en el Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado en revistas internacionales que cuentan con un alto factor de impacto. Se ha dedicado también a promover la ciencia a través de la divulgación científica en distintos colegios de nuestro país, sobre todo durante el eclipse solar del año 2020. Se destaca además por su asistencia y participación en congresos nacionales e internacionales. También se ha desempeñado como profesor part-time de la Universidad Técnica Federico Santa María en el Departamento de Física, habiendo dictado 11 cursos de introducción a la física, mecánica clásica y física moderna, aportando en la creación de material docente para cursos de física y diseños de evaluaciones. En la actualidad, cuenta con un postdoctorado en la Universidad Mayor, en el Centro de Óptica e Información Cuántico, como investigador principal del proyecto Información Cuántica en Sistemas de Estado Sólido, de Coherencia Cuántica, No Markoviana y Transiciones de Fase Cuánticas. Además desarrolla cursos de física, electricidad, magnetismo y física moderna y participa en la fundación del grupo Q-Computing Chile, dedicado al estudio de la computación cuántica. Es académico regular de la Universidad Mayor en el Centro de Investigación Data Lab, siendo el investigador principal de proyectos Fondesit de Iniciación 2022. Forma parte del Comité Evaluador Externo y es profesor invitado del programa Doctorado en Física en la Universidad Mayor. Con ustedes dejamos al doctor que nos va a dar su magistral clase. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción a todos y a todas las que están presentes hoy en día. Espero que esto sea un espacio donde puedan, ojalá, aprender y ver desde los ojos de la ciencia cómo los científicos y científicas nos cuestionamos día a día todo lo que observamos y cómo tratamos de acercarnos un poco a esa verdad que se mencionaba al inicio de la presentación, a esa verdad científica. Y la charla que les preparé para esta noche es acerca de algo que a mí me apasiona bastante, que es cómo fusionamos lo que sabemos de física, lo que observamos, y cómo eso lo podemos simular a través de un computador para poder entender la naturaleza, logrando así quizás una visión un poco más profunda de fenómenos que en principio pueden ser simples, pero esconden una complejidad y una belleza muy, muy importante. Entonces, voy a mostrar una primera imagen
que cuando uno la ve por primera vez llama bastante la atención. Se ve como que existiera como un patrón que se repite en cada una de esas imágenes. A pesar de que son objetos de distinta naturaleza, se ve, por ejemplo, formaciones de cristales, hay una tortuga también, hay unos enlaces de unas moléculas por ahí, y pareciera ser que en todos esos contextos la naturaleza esconde una belleza que de alguna forma nos hace preguntarnos el por qué. ¿Por qué existen esos patrones en la naturaleza que se repiten y que le dan una especie como de armonía a todo aquello que vemos? Desde pequeño a mí eso me llamó mucho la atención en la naturaleza, porque sin lugar a dudas es algo que funciona sin la necesidad de nuestra existencia y funciona de una manera bastante ordenada, con mucha armonía. Algo tiene que haber ahí. Tiene que haber algo que haga que la naturaleza funcione de esa forma. Y por lo tanto, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué secretos esconde la naturaleza? Y la verdad es que esconde muchos, muchos secretos. Las ciencias en general han tratado de descifrar los grandes misterios, digamos, que están detrás de cómo funciona y opera el universo a distinta escala. Y la física tiene una mirada en particular. Entonces yo les voy a mostrar a continuación como 7 principios como bien interesantes que uno puede observar que ocurren en la naturaleza, ya sea en química, biología, física, astronomía. Y estos principios son los siguientes. De alguna forma, la naturaleza trata de buscar la estabilidad en el tiempo. Quiere existir en un determinado tiempo. Y forma estructuras. Tiene una especie de autoorganización. Esa imagen que ven ahí es una imagen de nuestro cerebro a la izquierda, de cómo se organizan las neuronas, y a la derecha es el universo a gran escala. Pareciera ser que la naturaleza busca la autoorganización, se une de cierta forma y forma estas estructuras que le dan una cierta estabilidad en el tiempo. Existen otros principios, como por ejemplo, cómo nosotros entendemos lo macro y lo micro. Se han buscado ciertas analogías en ciencia, por ejemplo, cómo el modelo de lo macro del sistema solar ayudó a entender lo micro en sus inicios de la mecánica cuántica, cuando se trataba de describir el modelo atómico, en una especie de analogía. También, otra cosa que es muy interesante, que cualquiera sea el fenómeno que uno estudie, el fenómeno siempre va cambiando en el tiempo. El tiempo es una variable muy importante y teniendo tiempo uno empieza a ver que el universo tiene una especie de movimiento. Sea cual sea el fenómeno que uno estudie, siempre hay asociado un movimiento. Ahí se ve el movimiento de unas aves, pero también podría ser el movimiento del mismo átomo que está en la imagen anterior. Otra cosa muy interesante es que siempre aparecen estas concepciones de cosas opuestas cuando uno trata de describir la naturaleza. Aparece, por ejemplo, el concepto de calor, y al partir del concepto de calor aparece el concepto de frío. Aparece el concepto de luz, aparece el concepto de oscuridad. Aparece el concepto de onda y de partícula incluso en física. Siempre están estos conceptos duales que aparecen y están siempre coexistiendo juntos. Hay otros 2 principios, uno que es de armonía. Las cosas suceden en el tiempo, las cosas cambian, pero cambian de una forma en que si uno tiene el tiempo para observarlo con detalle, completa un ciclo. Y ese ciclo se vuelve a repetir. También existe el famoso principio de causa y efecto, un principio que Isaac Newton le llamó mucho la atención y que lo trató de ilustrar cuando él hizo y fundó la mecánica clásica. Cómo las fuerzas, que son las causas, generan movimientos en los objetos que son lo que observamos, que son los efectos. Y finalmente, algo que quizás se le escapa a la física es el concepto de creación. No solamente existen objetos inertes en el universo, sino que existe la vida, como en este planeta, y es algo sumamente fortuito y que incluso desde el punto de vista de la ciencia es algo realmente complejo de explicar. Es una gran pregunta incluso. ¿Cómo de la materia inerte, de átomos, nace la vida, por ejemplo? Dicho eso, ¿cómo vamos a definir lo que es la física? La ciencia a la cual yo me dedico y mucha gente en este país hace ciencia de primer nivel. La definición más simple para la física es que es una ciencia fundamental que trata de estudiar y buscar las leyes del universo. Por universo, para los físicos, es casi todo lo que podamos observar. Ya pueden ser los fenómenos, por ejemplo, de qué pasa cuando uno estudia un átomo, qué pasa cuando uno estudia el movimiento de un trompo.
ese problema también es bastante complejo, o incluso problemas en astronomía. Todos los fenómenos que podamos observar en la naturaleza tratamos de entenderlo desde la perspectiva de que ahí se está cumpliendo alguna ley, algo que está oculto. Y la física tiene objetivos que para mí son bastante potentes y hacen que la investigación siempre esté evolucionando. Uno de los primeros objetivos es buscar una relación existente entre los conceptos de materia, energía y actualmente el concepto de información. Uno usualmente siempre cree que todo lo que está en el universo es materia y energía, pero también aparece este nuevo concepto moderno de información. También todo lo que es materia y energía está cambiando en el tiempo y en el espacio. Entonces, el espacio y el tiempo son variables muy importantes en las leyes físicas. Y finalmente, quizás lo más interesante desde el punto de vista como de la aplicación de llevar las leyes de la física a tecnología, es cómo uno teniendo el conocimiento, cómo uno conociendo las leyes, teniendo experimentos que la verifican, podemos hacer predicción de fenómenos que aún ocurren. Y esa es la idea, tener la capacidad de predecir la naturaleza, que es bastante desafiante. Para describir la naturaleza, sin embargo, hay que utilizar un lenguaje que esté a la altura de la naturaleza. Y el lenguaje ha ido evolucionando. Inicialmente no eran las matemáticas. El primer idioma, digamos, con el cual se trataba de entender la naturaleza era la filosofía, inicialmente en Grecia, a partir de la reflexión. Eso fue mutando hacia las matemáticas por influencia de muchos pensadores, en particular Pitágoras, que encontraba de que el universo era una sinfonía perfecta donde se representaban las matemáticas. Y las distintas áreas de investigación, en la figura que ven al centro ahí, son datos tomados de el Reino Unido. Las distintas áreas de investigación son puntos y las líneas son las conexiones que existen entre las distintas áreas de investigación en física en ese país. Como podrán ver, las cosas están conectadas, las distintas áreas. Y esto es una imagen con datos de 2016. Esto va a ir evolucionando en el tiempo. La ciencia siempre va creando nuevas ramas de investigación, se van creando nuevas conexiones, como por ejemplo, aparece muy cerca de la astronomía la óptica, claramente. Para hacer astronomía necesitamos tener telescopios para poder observar. Entonces aparecen ciertas relaciones. Y eso es la física, es un engranaje bastante complejo de áreas de investigación que están conectadas entre sí. Y para cada área, uno en vida simplemente logra, en el tiempo que tiene disponible, entender algunas de esas ecuaciones de ahí. Entenderlas todas es muy difícil. Uno tarda años en entender las implicancias de solo una ecuación de las que están ahí, que son una de las ecuaciones más importantes para describir la naturaleza. El problema y el desafío actual es que conforme pasa el tiempo, la complejidad de los problemas va aumentando muy aceleradamente. Y por lo tanto, no es posible resolver problemas reales, de aplicación real en la sociedad, a través de los métodos antiguos, que era usualmente como lo hacían los científicos, con lápiz y papel. Eso ya no se puede hacer. Necesitamos ayuda para resolver los desafíos actuales. Y esto es un paradigma bastante interesante porque esto está en la historia de la humanidad. Les voy a mostrar simplemente 3 ejemplos de máquinas que han sido utilizadas para hacer cómputo. La primera es una máquina que se encontró hace bastante poco, escondida en el fondo marino, que es el mecanismo de Anticitera, que es un mecanismo que data del 150 a.C. Lo utilizaban los griegos. Un sistema de engranaje bastante complejo que las reconstrucciones de ese sistema, que está totalmente oxidado, muestran que ellos eran capaces de representar los movimientos de los astros y predecir fenómenos astronómicos, como por ejemplo eclipses. Y si uno lo operaba, uno tenía, me imagino, la capacidad de poder mover ese engranaje. En 1 minuto uno podía hacer un cálculo. En 1946 aparece el primer computador electrónico integrado para cómputo científico. Un armatoste gigante que llenaba una habitación y llegaba a los 50 grados Celsius cuando operaba. El ENIAC. El ENIAC tenía una capacidad de cómputo de 300 operaciones complejas que son multiplicaciones, 300 multiplicaciones por segundo. Eso es lo que podía hacer el ENIAC. Y se hacían muchos cálculos de balísticos, de trayectoria de objetos. Y esto estaba muy conectado con la ciencia de, obviamente, los intereses de esos años, 1946. Pero hoy en día tenemos el gran salto de empresas como IBM, por ejemplo, que tiene supercomputadores que tienen la capacidad de resolver del orden de 200 billones de operaciones por segundo. Imagínense lo que significa, en la era de la información que estamos hoy en día,
tener la capacidad de analizar los datos en tiempo real para cualquier disciplina: economía, medicina, física, astronomía. Eso da un poder inimaginable y está a disposición de nosotros. ¿Qué hacemos con él? Esa es la gran pregunta. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Albert Einstein. Increíble que él pensaba en estas cosas incluso cuando él estaba en vida, que dice lo siguiente, la voy a leer, dice: los ordenadores son increíblemente rápidos, precisos y estúpidos. Los humanos son increíblemente lentos, imprecisos y brillantes. Juntos, su potencia está más allá de lo imaginable. Y efectivamente eso es lo que pasa, que las máquinas, por más potentes que sean para calcular, no tienen esa capacidad que tiene el ser humano, que es la creatividad. Una máquina no va a escribir un poema, no va a componer una canción, no va a tener la capacidad de poder redactar una novela quizás, como lo hace el humano. Pero el humano, si se pone a calcular, nunca va a poder superar a un computador. Entonces es mejor fusionar lo mejor de cada uno. ¿Qué es la simulación computacional entonces? La definición es bastante simple, si es que lo llevamos a lo esencial, es hacer una modelación matemática de un fenómeno o un problema a través del computador. Por lo tanto, eso exige que tenemos que interactuar con el computador, tenemos que tener un lenguaje para poder comunicarnos con el computador y darle instrucciones y decir que él calcule las cosas por nosotros. ¿Qué pasa cuando uno domina la simulación computacional? Uno puede hacer cosas sorprendentes como las que voy a mostrar a continuación. Este es un artículo publicado en una de las mejores revistas de física teórica que existe en el planeta, en Physical Review Letters, y aparte es un artículo destacado en esa revista, que es el esfuerzo de varios años de poder modelar el cómo vuela una abeja. Tan simple como eso. En la NASA hay un letrero que dice la abeja no está construida aerodinámicamente para volar. Por suerte, la abeja no sabe aerodinámica. No se limita. Y lo que hace, las simulaciones computacionales muestran que tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder volar, porque es muy grande, el ala es muy pequeña, y tiene que agitar sus alas a una velocidad de 200, 230 revoluciones por segundo. Y eso crea unas turbulencias alrededor de las abejas que le generan un empuje, con una cierta inestabilidad. Las abejas tienen un movimiento errático, pero pueden volar. Y por lo tanto, existe. Súperamente interesante. Otros fenómenos, por ejemplo, que son interesantes es ya irse al mundo de lo cuántico, a escalas atómicas, y cómo hoy en día utilizando los computadores podemos incluso llegar a la precisión de poder modelar el movimiento de átomo por átomo. Esta es una simulación computacional liderada por Adam Gali, un colaborador con quien trabajo, y es súper complejo en mecánica cuántica hacer simulación porque las cosas ocurren muy rápido. Esa imagen de la derecha, también la de la izquierda, están ralentizadas para que las podamos ver. Pero el fenómeno de la derecha son frecuencias de oscilación de la molécula. De hecho, la molécula está como respirando en esa simulación computacional. Esa molécula tiene alrededor de billones de oscilaciones por segundo. Cosas que no podríamos ver, incluso si hiciéramos el experimento. Pero la simulación computacional nos permite entender en otra escala de tiempo qué es lo que está sucediendo con la estructura. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer entonces si es que uno quiere tomar un problema y abordarlo desde la simulación computacional? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero, hay que definir un problema. Supongamos, a modo de ejemplo, este es un problema muy, muy, muy básico de simulación, pero no por eso no es importante. Existe un número en la naturaleza que es muy famoso y en geometría, que es el número pi, que está asociado con el área y el perímetro de un círculo. Y el número pi es irracional, por lo tanto, después de esa coma, tiene infinitos números, distintos números. ¿Cuáles son? Algunos se saben 2, algunos se saben 3, pero en realidad son infinitos números. Hagamos que eso sea un problema. Queremos estimar ese número. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Depende de la creatividad de cada uno, pero hay un juego que se puede hacer, que es un juego aleatorio. Tú puedes tomar una caja, ¿okay? Una caja cuadrada, y tú dibujas un círculo totalmente inscrito en esa caja cuadrada. Y tú tomas una pelotita y la lanzas de forma aleatoria. Y vas marcando dónde va cayendo la pelotita. Algunas caerán dentro del círculo y algunas caerán afuera del círculo. Pero hay una proporción entre las áreas del círculo y del cuadrado. Si es que uno aumenta el número de lanzamientos y hace muchos lanzamientos, 1000, 100.000, 1 millón de lanzamientos, uno puede estimar el número pi como una proporción,
4 veces el número de pelotas que entró dentro del círculo dividido por el número de lanzamientos totales. Es un algoritmo que si uno aumenta el número de lanzamientos converge rápidamente a la solución. Esto hay que traducirlo después a un lenguaje de programación. Le muestro un ejemplo simple. Esto se puede hacer en 19 líneas de comando en un lenguaje que es libre de acceso para todos, que es Python. Y uno dice, bueno, hagamos la simulación para ver si es que podemos estimar el número pi. Entonces tenemos un objetivo, queremos predecir un número. Y lo que hay que hacer es sentarse y a programar este problema. A la primera nunca funciona y uno después de un rato encuentra cuál es la respuesta. Acá ves la simulación de cómo va aumentando los lanzamientos. Algunos puntitos caen adentro, otros caen afuera. Y ahí en la imagen que ven a la izquierda van viendo cómo el resultado de la simulación, que es la curva de color rojo, se empieza a aproximar a la línea azul. Conforme pasan las iteraciones, el número que estamos prediciendo como pi se acerca al valor real. Esta simulación son 100 simulaciones promediadas y un tiempo de 6,3 segundos en un computador convencional, ninguna maravilla. Y el valor estimado de pi se acerca bastante al valor real, incluso con una cantidad de 4 cifras decimales. Entonces, la simulación computacional busca un poco eso, busca predecir cosas con una cierta precisión a través de un algoritmo. Obviamente, si este problema, por ejemplo, lo viera el famoso matemático Ramanujan, se reiría un poco porque él ya tenía una fórmula para pi. Y de hecho, la fórmula de pi de Ramanujan, que es una fórmula exacta, uno calcula esa suma, los primeros 3 términos, y ya encuentra 15 decimales de exactitud. Si le agrega el cuarto término, ya encuentra más de 50 decimales de exactitud. Entonces, también hay que tener, ojo, cuidado. Cuando uno quiere resolver un problema, puede que esté resuelto. Entonces, mejor tomar la solución que existe. Pero si no existe solución y es muy complejo, ve por el camino de la simulación computacional. Entonces, la simulación es útil para problemas de alta complejidad, cuya solución exacta es imposible de predecir, por muchos factores, el número de variables, etc. La simulación computacional ofrece ciertas ventajas. La primera de ellas es que uno puede observar patrones ocultos. Acá hay un algoritmo muy interesante que encontré hace un par de días en internet y ha generado mucha discusión en grupos cerrados de matemática, que es qué pasa con la simetría de los números primos, por ejemplo. Entonces, el problema que se planteó en el canal de YouTube, incluso fue esta discusión, fue qué pasa si tomamos todos los números primos hasta cierto número. Por ejemplo, de 0 hasta 1000, tomemos todos los números primos. Y los vamos a asociar como un punto en el espacio, donde el número primo, por ejemplo el 3, va a estar a una distancia de 3 unidades del origen, una cierta distancia, y ese 3 también lo vamos a utilizar para describir el ángulo. Y vamos a ir graficando todos los números primos que podamos encontrar. Si uno grafica, por ejemplo, todos los números primos que están entre 0 y 5000, ese es el patrón que se empieza a observar. Se empieza a ver como un patrón espiral de los números primos. Pero si aumentamos la cantidad de números primos en un factor de 10, se empieza a ver ese patrón, que es como una huella dactilar. Aumentamos 10 veces más y se empieza a ver eso que tiene una simetría completamente distinta. Y yo hice la simulación hasta unos... Voy para atrás. Esa es la simulación más larga que hice y eso tardó un par de segundos nomás en simularse. Entonces acá hay unos patrones que si eso lo hiciéramos a mano, ir graficando cada puntito a mano, jamás llegaríamos a ese resultado porque nos tomaría una eternidad graficar 60 millones de puntos, 50 millones de puntos en papel. Entonces permite ver la simulación computacional estos patrones. Una de las cosas que a mí me apasiona mucho es tratar de predecir cosas que se observan efectivamente. En física, por ejemplo, cuando estaba en el doctorado, el desafío fue tratar de simular cómo átomos se mueven en estructuras. Y esa estructura que está ahí es un zoom de una estructura de diamante, donde las esferitas de color gris son átomos de carbono, y lo que se ve como con colores es una molécula que está atrapada dentro de esa red cristalina. Modelar el movimiento de eso es sumamente complejo. Y la predicción consiste en que tú puedas hacer un cálculo que se parezca al experimento. Y acá muestro un ejemplo de cómo la simulación computacional comparada con el experimento son bastante similares. Y este problema tiene muchas variables. Tiene variables como temperatura, tiene variables de tamaño, etc. Y aún así se puede representar algo que se observa en los experimentos. Sin embargo, no son exactamente iguales las imágenes porque las simulaciones computacionales siempre tienen una limitante. Siempre hay cosas que quizás la simulación no logra recuperar. Y eso quiere decir que el método hay que ir mejorándolo. Otro ejemplo de simulación computacional es un problema que atacamos mientras estábamos en pandemia con mis colegas. Decidimos entender cómo se propaga un virus
dentro de un espacio cerrado. Este problema lo que hicimos fue tomar lo que se sabe de fluidodinámica y tomamos un conjunto de partículas y le pusimos movimiento. Las partículas se mueven y parte una partícula en color rojo que cuando se acerca a otras partículas de color amarillo, las partículas se infectan. Y cuando las partículas se infectan, terminan todas de color rojo. Es una simulación computacional que uno ve que el video no es de muy buena calidad, pero esas simulaciones computacionales son altamente costosas porque hay que guardar información de posición, de velocidad en cada instante de tiempo. Y al final, las partículas se infectan en un espacio cerrado. Es un modelo de juguete, digamos, para entender un fenómeno. Si uno eso lo grafica, ve que los infectados aumentan en el tiempo y los que son susceptibles disminuyen en el tiempo. Pero el número de partículas siempre es el mismo. Esto nosotros lo aplicamos, por ejemplo, para predecir qué pasaba si poníamos muchas personas en un espacio cerrado con movimiento y qué pasa si es que empezamos a variar la densidad de las personas y el radio de contagio. Personas que pueden estar con mascarilla o sin mascarilla, distintos radios de contagio. Y nosotros pensábamos que las densidades que estábamos utilizando eran muy grandes, pero incluso lo que sucedió justo cuando estábamos publicando el artículo es que justo abrieron el mall chino y toda la gente fue al mall. Y ahí teníamos situaciones de alta densidad que estamos considerando en las simulaciones. Y lo que encontramos fue de que pasando ciertas densidades críticas, el número de infectados se disparaba, pero brutalmente. Entonces ahí había un concepto de densidad crítica, no del simple mero análisis de cálculo de densidad, sino de una simulación computacional que te permite hacer predicción. Todo esto son ejemplos de la simulación computacional muy útiles en ciencias, en muchas ciencias se ocupa esto, y yo les voy a mostrar hacia dónde vamos ahora. Hay empresas que, por ejemplo, voy a mostrar 3, IBM, Google y Xanadu, que son las empresas que de alguna forma dominan lo que es inteligencia de negocios, información y computación. Siempre. IBM por sobre todo, y Google también ahora. Y ellos ya están invirtiendo en las tecnologías del futuro, que son los computadores cuánticos del futuro. Modelos prototipos son como los ENIAC de 1946. Son máquinas muy grandes que tienen que estar a muy baja temperatura, casi al cero absoluto. ¿Ya? Eso invierte mucho costo de mantención. Y con este tipo de computación nueva, que los primeros chips están recién están en etapas de desarrollo, si quieren resolver problemas con mayor exactitud, por ejemplo, en ciencias básicas ya se utilizan computadores cuánticos para modelar propiedades cuánticas, porque es mejor ocupar algo cuántico para modelar algo cuántico. Y se han estudiado muchas propiedades de la materia y con nuevos algoritmos y nuevas formas de pensar. También esto se está utilizando para finanzas, porque permite hacer cálculos en paralelo que permiten analizar muchos datos de manera simultánea. También se está pensando en cómo lo que se sabe de Machine Learning hasta la fecha puede tener un cierto beneficio utilizando los computadores cuánticos. Nosotros lo hemos utilizado en el grupo de investigación y en realidad todavía no compite con un computador ni un supercomputador, pero va a llegar el momento en que esos computadores van a ser las nuevas herramientas para poder analizar información y los fenómenos. Y finalmente, cosas de optimización que son muy útiles para negocios, por ejemplo, cómo distribuyo un producto en una ciudad, cómo distribuyo, por ejemplo, una aplicación, cuando se almacenan los datos de la gente que está repartiendo comida, cómo tengo que distribuir los tiempos. Son procesos de optimización bastante complejos. Este es el futuro, ¿ya? Esto va a ocurrir tarde o temprano. Entonces, el mensaje de todo esto es que la simulación computacional es una herramienta muy potente, no solamente para física. Es útil para analizar cosas en empresas, es útil para analizar cosas desde el punto de vista de gobierno de decisiones, para analizar información, para entender fenómenos, etc. ¿Y cómo estoy tan seguro de eso? Porque las empresas que dominan este mundo las ocupan. Netflix, Google, Amazon. Así que eso. Dejarlos quizás con la invitación de que si a alguno de ustedes les fascina estos temas, esto es libre, la gente puede aprender esto, puede bajar esta herramienta, uno puede especializarse y son herramientas que están disponibles para todos. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Norambuena, por tan magna clase. Interesante, el futuro es hoy, ¿no? Por tanto, están todos cordialmente invitados quienes quieran formular alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Por favor, levanta su mano y se acercará
nuestro colega acercándoles el micrófono. Queda abierta la palabra para ustedes. Hay algo de timidez, pero me voy a tomar la libertad de hacer yo una pregunta, doctor Norambuena. En forma más concreta, todo este avance tecnológico y cuántico, en herramientas, digamos, o situaciones cotidianas de hoy en día, ¿en qué forma o uso es lo más simple que podemos estar viendo hoy? Sí, esa es una muy buena pregunta. Cuesta a veces conectar lo de investigación con el mundo real, pero cuando uno mira, por ejemplo, empresas como IBM, hay un caso de estudio que a mí me interesa mucho, que es el estudio de fármacos, por ejemplo. Simulación de fármacos también es complejo, lo hacen los químicos, de hecho. Los químicos hacen el cómo tienen que mezclar los compuestos, digamos, para encontrar nuevos medicamentos que sean más efectivos. Y eso antiguamente se hacía como las recetas que se tenían a mano. Conforme evolucionó la ciencia, eso después se hacía con computador. Y ahora también se está haciendo parte de simulación con estos computadores cuánticos para analizar ese problema de los fármacos, por ejemplo. Cómo crear mejores remedios para el ser humano. Esa es una aplicación directa, digamos, que afecta a un tipo de industria en particular que yo creo que tiene también un cierto interés en resolver ese tipo de problemática. En el caso de las vacunas, por ejemplo... Sí, en el caso de las vacunas todavía no, porque la secuenciación es algo que estos computadores todavía no pueden hacer bien, porque manejar muchos datos todavía no es algo que ellos puedan hacer bien, pero sí modelar procesos a nivel molecular. Todo lo que tenga que ver con un proceso molecular, estos computadores los hacen demasiado bien y los algoritmos son bastante rápidos y eficientes. De hecho, como la joyita con la que IBM dijo, mira, nosotros encontramos algo útil, es que resolvió un problema de unas moléculas que con computación normal tú tardabas semanas, ellos lo podían resolver en horas. Estamos hablando como de esos cambios, son cambios pequeños, se llegan a las mismas respuestas, pero se llega en mucho menor tiempo. Eso es lo que uno siempre quiere ganar en esta vida, quiere ganar tiempo. ¿Aló? Bueno, Ariel, bueno, Cristian Bolívar acá. Primero quería felicitarte, muy buena charla. Y la pregunta que tengo es la siguiente, mira, si nosotros, vemos el mundo a través de nuestros sentidos, ¿cierto? La realidad que nosotros percibimos vendría siendo una interpretación de nuestro cerebro, ¿cierto? Impulsos nerviosos que provienen de nuestros distintos sentidos. Eso, si sumamos lo que tú indicaste en la charla, ¿cierto? Las leyes que hablaste, no sé, correspondencia, vibración, los patrones geométricos que vemos en el universo, etc. La pregunta es, si tú sabes, si en el mundo científico de la física, ¿cierto? Ahí con tus colegas, conversan o están viendo la posibilidad de que vivamos en una realidad simulada. Eso. Gracias. Sí, mira, respecto a lo de los sentidos primero, voy a enfocarme en eso. Efectivamente, el ser humano, si uno lo piensa, es como una máquina biológica con sentidos limitados. Escuchamos en un cierto rango, vemos en un cierto rango, sentimos en un cierto espectro y con eso interpretamos y vivimos. No vemos igual que una serpiente, por ejemplo, no oímos igual que un murciélago y ellos interpretan la naturaleza de otra forma. Sin embargo, a pesar de que nuestros sentidos son limitados, todas las máquinas y sensores que construimos van más allá de la limitación de los sentidos. Por ejemplo, un telescopio va mucho más allá de lo que el ojo puede ver y almacena información que después se interpreta para que el humano la pueda entender. Y con eso tú extiendes tus sentidos, creando otras máquinas que operen en los rangos que tú no puedes ver el universo. Respecto a la realidad simulada, sí, existe
existen muchas teorías respecto a que esto es una simulación. Hay gente que cree que después de mucho estar trabajando en este tema, está con la idea de que esto es como una especie de realidad simulada, que nosotros somos parte de un experimento en donde nosotros somos una simulación avanzada. Y el problema de esa teoría es que no se puede refutar que sea falsa. No es en general, cuando uno tiene algo que quiere ponerlo como una teoría científica, lo que tiene que cumplir es que se pueda demostrar que es falseable, que se puede equivocar. Las teorías no son verdades absolutas. Y para eso tiene que haber una forma de poder demostrar que está incorrecta. Y esa hipótesis es súper difícil de demostrar lo contrario, por lo tanto no se puede tomar como hipótesis, entre comillas, científica. Pero sí es algo que nosotros discutimos. Porque, ¿por qué no? Hubo una especie como de Matrix. ¿Por qué no podría ser? Pero no podemos demostrar eso, es muy complejo. Acá tenemos otra pregunta, doctor Norambuena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Espinosa. Ustedes me vieron entrar recién ahí porque yo estaba controlando el Zoom desde afuera. Entonces, cuando dijeron que iban a ofrecer un micrófono, me vine el tiro para acá porque no me iban a ofrecer en Zoom. ¿Ya? Mira, yo te quiero hacer una pregunta. Más que pregunta, quiero que me des tu opinión. Que hemos conversado con muchos compañeros, colegas, yo soy ingeniero electrónico de la Santa María, y conversamos algunos temas entre científicos y filosóficos, y quiero tu opinión. El por qué cuando yo lanzo una moneda, sale cara, la lanzo 20 veces, puede que sacar 18 caras, o sea, 12 caras y 8 sellos, pero mientras más lanzamientos hago, se va aproximando al 50 y 50, ¿verdad? Y si uno lanza la moneda millones de veces, va a andar muy cerca del 50 y 50. Tal vez no exacto, pero muy cerca. Y uno puede pensar, pero eso se debe a con qué velocidad la tiro, la altura que llega, el peso de la moneda, los dos lados, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hicimos simulando en un computador, por eso que me interesó tu pregunta, y una cosa simple, en Excel hay una función que se llama aleatorio. Entonces uno le pone aleatorio entre 0 y 1, y le entrega el 0 o el 1, o el 0 o el 1. Y ahí no hay ninguna característica física que pueda estar influyendo en el resultado, creo yo. Y cuando uno tira millones y millones y millones de veces, tiende al 50%. Mi pregunta es tu opinión, ¿por qué tiende al 50%? Es una muy buena pregunta. La parte técnica de la respuesta a esa pregunta es cómo los computadores generan números aleatorios. Yo exactamente el algoritmo no lo sé, pero si uno lo piensa, antes de pensar cómo funciona un computador, el lanzamiento de una moneda es un experimento, que es el real, el que uno hace, el que uno ve, ¿ya? Y efectivamente depende mucho de la forma de la moneda, pero eventualmente parece que no dependiera mucho de la forma de la moneda, ni del radio de la moneda, ni del peso de la moneda, porque uno al final, si uno lo hace con distintas monedas, y esto una vez yo lo hice en el colegio, con un taller de estadística, se demostraba que independiente de la forma de la moneda siempre te da 50-50. El punto es que el computador tiene otra forma de operar. El computador no lanza monedas, el computador funciona con circuitos integrados, es electrónica. Y en el fondo, esa electrónica, los constituyentes básicos de los computadores es el transistor. El transistor tiene una propiedad bien particular como material, cuando los físicos descubrieron el funcionamiento del transistor. Es distinto a una resistencia, capacitancia, inductancia, que son otros elementos en circuito. El transistor es un elemento que tiene una sola función, o pasa corriente o no pasa corriente. Y los transistores con esa característica tienen una forma de guardar información, que es, tú tienes dos opciones, o pasa o no pasa. Y eso es el 0 y 1. Lo que pasa es que los transistores integrados de forma más compleja permiten resolver operaciones y también dentro de esas operaciones, multiplicación y suma, también permiten generar números aleatorios, por esa naturaleza del constituyente básico del circuito del computador. Entonces al final, si tú estás utilizando esa característica, y el transistor también tiene esa propiedad 50 y 50 de pasar o no pasar, probablemente el computador también herede esas propiedades. Pero tú en el computador también le puedes decir que la probabilidad no sea 50 y 50, que sea 30, 70, que sea 20, 80. Tú puedes jugar con eso, pero al final estás manipulando la respuesta de los transistores que están detrás de la generación de números aleatorios. Es bien impresionante, pero es otra forma de generar aleatoriedad. Con corriente.
No, naturalmente puede que no sea así. Naturalmente puede que no sea así. Los lenguajes de programación, tú les tienes que decir con qué distribución tú quieres generar la aleatoriedad. Eso es un comando adicional. De forma natural probablemente no lo haga así. Esa es una instrucción que tú le das al computador, porque hay muchas distribuciones aleatorias, no solamente 50-50. Es por la instrucción que tú les das, para poder representar esto que es la realidad, que es el lanzamiento de la moneda. Porque eso es lo que quiere simular. Aquí tenemos otra pregunta. Gracias, doctor Ariel, por tu charla. Mi pregunta tiene que ver con cuál es tu opinión y a través tuyo del mundo científico sobre el uso correcto o ético de toda esta herramienta. Tenemos computación cuántica que se está acelerando los procesos de cifrado, descifrado. ¿Cómo piensas tú, cómo ves tú que el mundo científico está resguardando que se use correctamente todas estas herramientas, o que las grandes empresas como Google o IBM vayan a hacer un uso adecuado para bien de la humanidad y no para perjudicarla? Ya, mira, ese es un tema ético que es, yo creo que uno de los más importantes hoy en día, el cómo se utiliza la información. ¿Ya? Sucede que en el día a día, cuando uno está haciendo ciencia, uno no se está cuestionando mucho el uso que se le va a dar, porque uno está como un poco apasionado con el descubrimiento en sí mismo. El descubrimiento en sí mismo, independiente que tenga aplicación o no, es lo que mueve a cada uno de los científicos y científicas. Por ejemplo, un científico que estaba estudiando señales de agujeros negros fue partícipe después de revoluciones como señales como el Wi-Fi. Pero cuando estaba pensando en agujeros negros, no estaba pensando en qué utilidad se le iba a dar a su descubrimiento. Y pasa mucho, que hay una especie de desconexión con qué va a pasar con esa herramienta cuando lo tomen otras personas. Y existen, yo creo, intereses muy distintos entre el mundo científico, que es buscar respuestas, es simplemente conocimiento por sí mismo, y el conocimiento es lo que nos mueve, versus lo que el mundo privado busca, que es algo movido por la economía. Como los intereses son motivados por cosas muy distintas, unos van por el camino del conocimiento, otros van por la optimización de ganancias, sucede ahí que ahí está el dilema. Porque ¿de quién es la culpa? ¿De quién descubre o de quién aplica lo que se descubre? Esa es una discusión sumamente importante que hay que hacerse. Y en general los científicos, yo siento que un poco se desligan de esa responsabilidad. Porque dicen, ok, yo descubrí esto, pero yo no le di esta aplicación. Yo descubrí cómo funciona la física nuclear, pero yo no creé la bomba atómica. Entonces, esa dicotomía en general siempre genera mucho ruido, y yo creo que en ese aspecto los científicos tenemos que ser más conscientes de lo que descubrimos y darnos los tiempos, porque usualmente uno no se los da, de sentarse a pensar, ok, pero ¿y esto hacia dónde va? ¿Qué sentido le estamos dando a esto para que haya una ética científica detrás de lo que uno va descubriendo? Porque tener acceso a la información de todos, en tiempo real, todos los días, en distintos aspectos, también tiene un cierto riesgo. Pero la información no es la dañina, el problema no es la información. El problema es las personas que ocupan esa información para otro beneficio que no es el conocimiento, sino que son otro tipo de beneficios. Así que es algo pendiente que hay que discutir y establecer reglas bien generales, yo creo, incluso a nivel no solo de país, sino entre países, porque esto es algo que afecta al planeta completo. Igualmente saludamos en forma muy especial a todos los internautas que nos siguen por la plataforma Zoom. Y obviamente en la plataforma Zoom quisieron enviar su pregunta, la cual les voy a dar lectura. Estimado Ariel, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que en el corto plazo la simulación permita que los vehículos completamente sean automáticos y si alguna vez se resolverá el problema ético de las vías del tren? Ya, esa pregunta, tengo ahí una información privilegiada. Cuando estaba haciendo el doctorado tuvimos un estudiante visitante de Alemania, Joseph Meringer, que es físico matemático y terminó el doctorado acá en Chile y después se fue a Alemania a trabajar a Mercedes-Benz. Y en Mercedes-Benz, en Alemania, ya están que es un poco lo opuesto que sucede acá en Chile, los científicos se van mayoritariamente a industria, como el 70%, el 30% se va a academia, un poco lo invertido que sucede en Latinoamérica, y allá en Alemania ya están, él trabaja como programador de autos inteligentes.
no los que existen actualmente, sino los prototipos que van a salir al mercado quizás en unos 20 años más. Y esto siempre siempre hay que pensar con una ventana de 50 años antes. Y efectivamente, se están diseñando los autos que permitan, a través de todo lo que es el avance de reconocimiento facial, desde los sensores que van en el auto y el procesamiento rápido a través de inteligencia artificial para tomar decisiones en tiempo real. Y es increíble porque los experimentos que uno puede ver, por ejemplo, es que los autos tú les puedes enseñar a reconocer lo que es una persona, lo que es un bebé, lo que es un niño, lo que es un perro, lo que es un gato, y dependiendo de esas variables y el cómo uno entrena ese auto es la decisión que toma. Ahora, ¿qué decisión es la mejor? Eso es otra pregunta. Y eso obviamente va a venir por el lado de la regulación de la ley. La ley va a establecer qué es lo que hay que respetar y va a ser obviamente distinto para cada país. Y respecto a los trenes, no he visto algo que esté relacionado con trenes, pero lo de autos eso sí va a venir pronto. Obviamente va a ser muy costoso, pocos lo van a tener, como los autos eléctricos, pero eso por lo menos a temas de laboratorio en esas empresas ya se está haciendo. Hay equipos grandes trabajando en ese tipo de desafíos. Ariel, ¿se escucha? Ya. Desde un punto de vista personal, para mí todavía sigue siendo medio imposible disociar lo que es la ciencia de la filosofía. Me quedé un poquito pegado con el tema de esta abeja virtual, digamos que ralentizada mostraba una interacción entre el medio y su realidad. La pregunta mía apunta a estos modelos que, si es posible, que puedan explicar, por ejemplo, conceptos tan densos como es el significado de la luz, que no es tan fácil de comprender. La luz no es solamente iluminación, como nosotros pensamos normalmente. Si así fuera, el universo estaría plagado de luz y no veríamos oscuridad. Y sin embargo, no es así. Yo no sé en qué etapa está la investigación filosófica de ciencias en Chile. Me gustaría que hubiesen talleres importantes dedicados a este tema, porque desde mi punto de vista, como te digo, insistiendo en el tema de la filosofía, cuando uno está consciente de la realidad en la vida, parece que todo toma un sentido y se descubren todas estas sincronías, ¿cierto? Estas perfecciones del universo y uno se sorprende. No digo que seamos más felices porque tenemos más conocimiento, porque eso es difícil, pero tener conciencia al momento en que estamos vivos de poder percibir esto nos separa totalmente del resto de los animales. Te agradezco por la charla, ha sido muy interesante, es muy motivante. Ojalá tú puedas ser un gran divulgador de estos temas, porque en nuestro medio, en nuestro país, por así decirlo, la ciencia ha estado demasiado desligada del individuo común y corriente. Siempre fue como un campo para una élite, y yo creo que eso hay que romperlo. Así que muchas gracias por tu trabajo. Ya, vamos a responder las preguntas. Voy a dejarlo en 3 preguntas. La primera es la de filosofía. Efectivamente, acá en Chile ya existe gente que hace filosofía de la ciencia. Tengo buena memoria, me acuerdo de un nombre, de Diego Romero, que fue un estudiante de la Pontificia Universidad Católica y que después hizo, creo que, un doctorado en filosofía de la ciencia. No recuerdo si lo hizo en Chile o en el extranjero. Y me acuerdo que él, con gente de la Facultad de Filosofía, también de la Universidad Católica, hacía seminarios de filosofía de las ciencias. Yo me acuerdo haber ido a un par de seminarios. Y es interesante porque desde el punto de vista de la filosofía de las ciencias, el enfoque cambia y a uno también le hace sentido eso. Es como la ciencia siempre trata de responder el porqué de las cosas, y la filosofía de la ciencia es el para qué, básicamente. Y existe mucha reflexión acá en Chile. Yo estoy seguro que ese grupo debe estar creciendo de filosofía de la ciencia. Está. Y los mayores cuestionamientos que se hacían es cómo las antiguas discusiones filosóficas que existían desde antaño, se descubrían ciertas cosas que hoy en día la ciencia también las está descubriendo a través del método científico, que hay ciertas cosas de puntos de encuentro. Y eso reafirma ciertas visiones. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la luz también tiene algo filosófico detrás, porque la luz no es una entidad que tú la puedas definir como una sola cosa.
es como dual, es como ambivalente. Es como que, pero es ambivalente no porque esté haciendo dos cosas al mismo tiempo. Lo interesante de la luz, y eso existen muchos experimentos, y día a día se hacen experimentos en laboratorios de óptica, básicamente, para entender qué propiedades tiene la luz. Y una de las cosas interesantes de la luz, y que un profesor siempre nos mencionaba en la Facultad de Física, es que la luz es lo que tú le preguntas qué es. Si tú haces un experimento para medir propiedades ondulatorias, la luz se va a comportar como una onda. Tú después cambias el experimento para estudiar el comportamiento de materia y la luz se comporta como una partícula, como un corpúsculo, como una materia. Y la luz tiene ese comportamiento dual de que en muchos experimentos la gente lo describe como una partícula y en otros experimentos la gente lo describe como una onda. ¿Cuál de los dos es? Depende de cuál es la forma en cómo tú interrogues a la luz. Y eso es sumamente interesante y también es filosófico, de que a veces la realidad depende mucho de cómo tú interrogas la realidad. Entonces tiene un aspecto filosófico bastante interesante. Y otras cosas potentes que se ha descubierto de la luz, bueno, existe toda una teoría detrás que lo hizo Maxwell en los años 1800, antes de la revolución de la electricidad en el mundo, y encontró 4 ecuaciones que representan la luz. Y la gente pensó que con eso era suficiente. Tenemos toda la teoría electromagnética, tenemos todas las telecomunicaciones, podemos proyectar imágenes, comunicarnos con celulares, tener teléfonos, microondas, etc. Pero ahí no llega. La luz, cuando tú lo analizas a nivel cuántico y la haces interactuar con la materia, con un átomo, con una molécula, empieza a tener también unas propiedades distintas. Entonces, ¿qué es la luz? Todavía está en desarrollo. Porque no es algo que... Y no es algo que yo crea, que en vida vaya a haber algo así como esto es la luz y ya nada más. Siempre sale algo nuevo respecto a cuando uno cuestiona la naturaleza. Profesor Ariel, enhorabuena, muchas gracias por la charla. Y yo voy directamente a hacer 2 preguntas. Son 2 en una, la verdad. Desde la perspectiva de la física cuántica, se viene hablando hace un buen tiempo de la existencia de más dimensiones a las que nosotros conocemos, la dimensión humana actual. Pero no existe una manera de comprobarlo, o no sé qué probabilidad existe también de poder comprobar aquello. Mi pregunta es ¿qué tan efectiva puede ser una simulación para poder comprobar aquello? Como también, ya que lo mencionaste sobre la conformación binaria del universo, y a partir de la idea de la conformación binaria del universo, también ha surgido una hipótesis respecto a que existiría un universo espejo, un universo paralelo, que nace también del Big Bang, pero en reversa. Es nuestro espejo, pero nos muestra todo a la inversa. No sé si será, no desconozco cómo se puede llegar a aquellas 2 propuestas, pero la pregunta es, la probabilidad de poder establecer que estas posibilidades son ciertas, ¿cuáles son? Si existe alguna posibilidad de simulación matemática para hacerlo, por ejemplo, o de algún tipo de comprobación empírica. Eso. Ya, mira, la pregunta sí se puede responder. Yo conozco un par de detalles de otras teorías que sí postulan la existencia de otras dimensiones o universos paralelos. ¿Cuál es la piedra de tope en general con la forma en la cual se viene haciendo física desde Grecia? Que cualquier cosa que tú postules como una hipótesis, tú la tienes que demostrar. Pero en física domina la evidencia experimental por sobre la evidencia matemática. El experimento siempre es el que manda. Me pasa toda la semana que yo hago un cálculo, una simulación computacional, llego a un resultado y yo creo que lo hice bien. Tomé todas las variables, fui súper cuidadoso, lo revisé con mis colegas, hice la simulación muchas veces y llego a la semana siguiente y el experimental con quien colaboramos en Estados Unidos nos muestra lo que el experimento dice y no coincide. ¿Quién está equivocado? ¿El que midió o el que trató de simular la realidad? Y en ciencia en general, en física, el que tiene más razón es el experimento. El experimento manda.
Y por eso muchas de estas teorías que postulan la existencia de otros universos son solo teorías. Y mientras no exista un experimento inteligente, porque esto siempre, las teorías a veces se derrumban. Por ejemplo, la teoría del éter, de esta especie como de medio por el cual se mueve la luz, fue una teoría predominante hasta el experimento de Michelson-Morley, que rompió con el experimento esta hipótesis, y rotundamente. Sin embargo, matemáticamente tú puedes formular que el universo tiene cierta simetría, lo hace la gente de teoría de cuerdas, lo hace la gente de gravedad cuántica, que son áreas que si uno los mira a la luz de lo que hacen son mucho más matemáticas que otras, son mucho más complejas y abstractas y es donde existe menos evidencia experimental, versus otra área donde el experimento abundan día a día, física partícula y experimentos en plasma y experimentos, etc. Entonces, al final, tú puedes tener una teoría elegante, muy matemática, tú puedes simular otras dimensiones en tu computador, el computador permite hacer ese tipo de cosas, pero mientras no exista el experimento que lo demuestre, nadie lo va a creer como cierto en ciencia, y por lo menos en física. Antes de concluir, ¿tienen alguna otra pregunta que quieran realizar? ¿Algún comentario? ¿O bien alguna duda que aclarar? Esta es la instancia. Me surgió la siguiente interrogante, que está muy de moda el término del metaverso. Y últimamente lo he escuchado solamente en el área del derecho, en la educación, pero me gustaría saber si existe algo que se esté haciendo en física o que se comente o que tenga relación con el famoso metaverso. Bueno, Gracias. sí, una muy buena pregunta. Para quienes no sepan, el concepto de metaverso es un universo que va mucho más allá del universo tangible que tenemos. Y es una de las grandes propuestas que se viene como evolución natural de como todo este mundo virtual en el cual estamos viviendo. Es curioso el concepto de metaverso porque pensar que va a existir una realidad virtual que va más allá del Facebook, del Instagram, de todas las redes sociales que utilizamos, en donde uno efectivamente va a poder hacer transacciones económicas, quizás va a poder comprar propiedades, se va a definir un nuevo tipo de comercio, un nuevo tipo de moneda. Las leyes van a cambiar porque se aplican no sobre persona natural ni objetos jurídicos, a menos que sean todos jurídicos. Es complejo lo que va a suceder ahí, porque es un mundo ficticio que se va a crear en paralelo al de nosotros y que probablemente empiece a predominar en algún momento o estar en paralelo con esta realidad. Muchas películas muestran esto, de que hay gente que vive en su realidad normal, se pone unos lentes y pasa a esta realidad virtual donde realmente quiere estar y crea una vida y un personaje. Lo físico sí lo hemos discutido porque desde el punto de vista de la complejidad de lo que eso va a significar y qué tipo de interacciones se van a dar ahí. Porque se van a dar otro tipo de relaciones que son muy distintas a las que se dan en este espacio. Quizás es como la dualidad que tiene el ser humano un poco, de que necesita tener como esta cortina para encerrarse y crear un personaje ficticio y vivir y recrear quizás otra vida que quizás es o le apetece más, o quizás es una vida que le divierte más. Y ahí se van a dar otro tipo de relaciones. Para que te hagas una idea, la gente que trabaja en Facebook, muchos científicos trabajan en modelar en cómo se van creando las redes de interacción entre las personas, cómo evolucionan, cuáles son las características de las personas, y todo eso tiene una ciencia detrás también. Tiene una ciencia detrás que permite optimizar todo lo que te aparece en Facebook. Mensajes, me gusta, toda esa información que tú le das al algoritmo. En este nuevo metaverso se va a dar algo completamente distinto, a lo cual no sabemos qué va a ser. Y efectivamente, desde el punto de vista científico, va a ofrecer quizás nuevos desafíos, nuevos fenómenos van a aparecer ahí. Pero obviamente las leyes de la física van a ser ahí otras, porque es un universo distinto. No es el universo regido por las leyes que uno observa en el mundo real. Va a ser un universo virtual en donde otra cosa va a predominar. ¿Qué? No lo sé. Eso va a depender de cómo el humano se
se encariñe con esta herramienta o quiera ser parte de ella y al final haga la transición de esta vida a la otra. Sí, va un poco por ahí el tema. Pero es potente el tema de pensar en un metaverso como una realidad alternativa a esta. Bien, cerramos este espacio y quiero que nuevamente le brindemos un gran y afectuoso aplauso al doctor Norambuena. Para finalizar y dar conclusión a este acto, invitamos nuevamente al presidente de la Logia Luz de Oriente para despedirnos. Buenas noches. Agradecemos al doctor Norambuena por la excelente presentación y la verdad que nos vamos con una serie de dudas. Prácticamente me sentí dentro de la película Matrix. Bueno, para cerrar esta primera charla, quiero dejarlos invitados a algunas actividades que va a tener la Gran Logia de Chile por los 160 años que cumple. Y para eso me gustaría que estuvieran atentos a las redes para mantenerse, digamos, alerta a las actividades de la biblioteca, archivo y museo de la Gran Logia de Chile. Asimismo, le recordamos la próxima charla denominada La curiosidad como motor de ciencia, a cargo del bioquímico y doctor en biología celular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Gabriel León, que se realizará el próximo miércoles 11 a las 7:30. También quiero invitarlos cordialmente, como decía, a la conmemoración de los 160 años de la Gran Logia de Chile con la muestra patrimonial del Museo Histórico Nacional, en el Museo Histórico Nacional. Dentro de las actividades también se contempla la apertura de nuestro museo masónico gracias a la ejecución del proyecto estatal Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, destinado al equipamiento museográfico que obtuvo nuestra institución en el año 2011. Con esto agradezco la participación del doctor, agradezco la asistencia de todos los que están presentes y las personas virtuales y que han cordialmente invitado a un vino de honor que está saliendo a la entrada, digamos. Eso, muchas gracias.